Buenos días a todos. Gracias por estar en este webcast. Les doy la bienvenida en nombre de EY y de nuestros participantes que ya los van a conocer. Vamos a esperar unos minutitos para que se vaya sumando la audiencia y ahí poder iniciar este evento que creo que va a ser bien entretenido porque la idea es que sea una conversación distendida para todos, ¿ya? Y que podamos sacar aprendizaje de lo que nos van a explicar nuestros participantes. Vamos a esperar unos segundos para que se vaya sumando la gente. Vale, vamos a iniciar. Nuevamente les doy las gracias y en nombre de EY la cordial bienvenida a este evento que hoy día tenemos los desafíos de gestión de proyectos en tiempos de pandemia y agilidad. Aprovecho de saludar nuevamente a nuestros espectadores online y básicamente comenzar ya este webcast que hoy día nos está reuniendo aquí. A ver, principalmente la pandemia nos ha enseñado la importancia de trabajar en forma colaborativa, en forma remota y mantener los estándares de calidad de los proyectos. Por eso nos preguntamos desde el área de servicios financieros de EY, ¿cómo abordar esto, sobre todo ahora que se vive la virtualización y el trabajo remoto? Y siendo esto un tema tan relevante, en EY decidimos realizar este evento para intentar responder estas preguntas, entre otras interrogantes, y plantear las ventajas y retos de gestión de proyectos en tiempos de pandemia y agilidad en la industria financiera. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del chat del webcast, los cuales vamos a estar revisándolos al final de la sesión. Vamos a dejar un tiempo al final de esto para poder revisar algunas preguntas que ustedes van a realizar. Bueno, y ahora ya llegó el momento de conversar y analizar, y esto lo haremos con un panel de conversación de alto nivel, en el que comentaremos sobre los aspectos relevantes de la gestión del proyecto. Hoy nos acompaña Laura Cicchiti, que es gerente corporativo de PMO del grupo Falabella. También tenemos a Claudio Hidalgo, subgerente de la oficina de proyecto a liderar del área de control de tecnología del Banco BCI. Y tenemos también a Elson Ojara, gerente de gestión de tecnología de Itaú. Bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Con el ánimo de seguir revisando y un poco conversar sobre estos temas que hemos expuesto al principio del webcast que hemos iniciado, quisiera comenzar con ustedes haciéndoles algunas preguntas que tenemos preparadas para ustedes. Y principalmente nos gustaría que cada uno nos diese en breves minutos, una mirada sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha visto, básicamente, desafiada la gestión de los proyectos en tiempos de pandemia y agilidad? ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Cómo ha sido la situación de ustedes? Bueno, la verdad ha sido una nueva situación. Primero agradecerles por la invitación a compartir con Laura, Elson y contigo, Angélica. Ha sido bien extraña la situación. Nos ha obligado en realidad a acelerar muchos procesos que uno veía de mucho más largo plazo. El tema del trabajo remoto completo, cómo adoptar algunas tecnologías, cómo ir trabajando con estos proyectos ágiles, con los proyectos tradicionales, los proyectos híbridos, hacerlos bajo marcos de referencia que no pensamos que íbamos a tener. Por lo general, cuando uno parte en la agilidad, empezamos con equipos colocalizados, bien estructurados, trabajando mano a mano, y esto nos llevó a que cada uno estuviera en su casa conectado, con los típicos problemas de conexión, hoy día con problemas incluso más domésticos, cómo lo hacíamos con nuestros hijos, sobre todo para los que tienen hijos más pequeños, cómo compartimos las labores del hogar en la pareja. O sea, nos generó un cambio disruptivo que creo que por un lado fue positivo, ya que nos aceleró muchas cosas que uno veía como de mediano a largo plazo. Creo que un desafío importante
creo que nos cambia muchos paradigmas y también a niveles personales también nos hace ver la vida de una manera distinta, la compatibilización del trabajo con la vida laboral y muchos otros aspectos que creo que si uno también busca el lado positivo de esta pandemia ha generado bastante aprendizaje. Laura, ¿y en tu caso cómo lo has visto? Bueno, también les doy un gracias muy grande a todo el equipo de Iguay, un gusto enorme, un placer compartir con ustedes este espacio. Yo coincido con gran parte de lo que decía Claudio. Creo que tanto en los ámbitos personales o laborales podemos ver que la pandemia y este diminuto virus fue una especie de inyección de realidad que nos recordó, nos refrescó un concepto de qué tan vulnerable podemos ser, qué vulnerables somos, qué vulnerables son nuestros modelos, nuestras formas de trabajo, y encuentro que en eso hay como dos cosas muy positivas que podemos rescatar. Primero que es desde la vulnerabilidad donde aparece como la creatividad, la innovación, la oportunidad de adaptarse, ¿no? De aprender, de cambiar, y que justamente en ese contexto, tal vez forzado, finalmente las organizaciones aceleraron un proceso que ya estaba en marcha, en algún grado de avance, eh, y, y que esto fue una forma de, bueno, tenemos que repensar ese mismo proceso, ¿no? Que estamos transitando, con lo cual después del shock inicial y de todo este cambio global en las cosas, creo que finalmente nos encontramos con el desafío de repensarnos, de rediseñarnos, y como decía Claudio, como personas, como equipos, como parte de un equipo y como organización también. Sí. Y en el caso de ustedes, Elson, ¿cómo armaron todo esto? Mira, poxa, creio que nadie estava preparado para passar por uma crise como que estamos vivendo agora, certo? Pero antes me gostaria de destacar aqui a forma como nós outros e o banco gestionou isso de uma forma exemplar, assim, ponendo todas as pessoas o máximo possível em home office, habilitando em tempo recorde, as ferramentas que permitam esse tipo de trabalho. Não sei se viram, pero nós outros somos uma empresa remote first, es decir, que es permanente o teletrabajo y además de esto preferencial. Entonces, es un cambio importante que estamos haciendo en la organización. También la preocupación con las personas, la preocupación con los clientes, la preocupación con nuestro banco. Isso é super destacado. Mira, creio que aqui um importante cambio que houve por todo esse tema da pandemia foi que nós puesto mais empáticos, né, de ter a preocupação com as pessoas, se poner nos sapatos de los outros, de buscar ser cada vez mais preocupado com o que está passando, com a situação de cada um, e creio que isso de alguma maneira uniu e pensando em projetos assim, de houver poucos impactos, dado tudo que passou, poucos impactos, e isso foi uma forma de compensar tudo isto e garantizar a continuidade de tudo que estamos fazendo. Además de toda a fase de adaptação, as ferramentas que estamos de comunicação e tudo mais. Muy bien. Interesantes los puntos de vista. Creo que sí tienen un punto muy en común que, como bien dice Elson, es el tema de la empatía, el también de adaptarnos y entender qué es lo que está haciendo el otro a mi lado y también ser empáticos incluso hasta con nuestras familias. Ahora me gustaría hacerles preguntas dirigidas y en este caso voy a partir con Claudio, ¿ya? Después voy a seguir con Laura y contigo, Elson, ¿ya? Desde la mirada de gestión, Claudio, ¿crees que el trabajo remoto, el home office, ha logrado mejorar la tasa de eficiencia en la gestión de los proyectos hoy en día? Creo que sí. Ha sido bien extraña la situación. Como decía Elson, el periodo de adaptación al principio nosotros fue más rápido de lo que esperábamos. Nuestros indicadores de productividad, de eficiencia de proyectos y todas esas cosas, la verdad es que se vieron afectados positivamente. Ahora viene todo el equilibrio de ya cómo aprendes esto y cómo lo empiezas a llevar al día a día. Sí, también tuvimos impactos por algunas tradicionales que hacemos respecto de visitas de expertos de Estados Unidos, de Europa, que venían a hacernos cosas o actividades muy específicas, pero que también las logramos suplir en el corto plazo
y se logró los avances que esperamos. O sea, hoy día el banco ha podido realizar todo lo que tenía presupuestado para este año. De hecho, aceleró muchas de las cosas que teníamos planificadas, y creo que la eficiencia se ha visto favorecida en este aspecto por la pandemia. Qué bueno. Laura, ¿y en el caso de ustedes? Bueno, creo que también en línea con lo que decía Claudia, esto terminó de mostrar para cualquier duda que podía quedar por ahí, que un mecanismo, un modelo de trabajo flexible es posible, que es sostenible en el tiempo, y finalmente hay gente en todo el planeta que demostró que se puede continuar en una forma distinta, pero sin afectar significativamente los resultados, ¿no? Creo que al inicio hubo una especie de shock inicial, pero que después las piezas se van acomodando, ¿no? Apoyándonos en herramientas que algunos conocíamos más, otros menos. Nosotros, en nuestro caso, nuestra empresa es regional, estábamos acostumbrados a trabajar con cierta virtualidad, pero definitivamente la preocupación inicial de la productividad y la eficiencia, yo creo que en algún momento les fue dejando paso a otras inquietudes que se tornaron más relevantes en este momento, ¿no? Porque cuando vimos que finalmente todos trabajábamos, las reuniones seguían, el proyecto avanza, ¿no? Y que nos seguíamos topando con las mismas dificultades o con nuevas dificultades, apareció esto de, bueno, resignificar la crisis, ¿no? Y cómo reconectamos, cómo logramos esa empatía, cómo entiendo al otro, cómo le doy sentido a un equipo que solamente se ve en la virtualidad, y finalmente me parece que le fuimos encontrando la vuelta a todos para que esas cosas en común que trascienden el trabajo en sí, sean en lo que se apoyen los equipos para avanzar, ¿no? Con lo cual, creo que el impacto finalmente es positivo. Elson, ¿y en el caso de ustedes? Mira, eu sou um pouco mais conservador em decir que aumentou a eficiência e a produtividade. Mas sim, coincido com Laura, com Cláudio, nos hemos adaptado super rápido a todo esse câmbio, as ferramentas, tudo mais. Claramente há um câmbio também no comportamento das pessoas. Eu vejo que, de alguma maneira, se percebe algumas vantagens na forma de trabalhar, mas também tuvimos que nos adaptar. Por exemplo, estabelecendo governos mais claros, dado que a pessoa não está mais assolada, então, de forma mais virtual, é importante reforçar a parte de governo, a comunicação, estabelecer hitos de cerimônias para revisar as coisas e que as pessoas sintam que estão e têm a onde recorrer em caso de algum problema, de uma forma mais rápida, mais temprana, e as tomadas de decisão ser mais ágeis nesse sentido. Nós outros aqui estamos projetando ter um aumento na quantidade de entregas durante este ano, em comparação ao ano passado, de 10-15%, mas eu creio que isso tem mais que ver com o processo de transformação que partimos há um tempo, em automatizar pruebas, em cambiar a metodologia, em desenvolver as pessoas, e creio que tem mais que ver com isso do que com todo o tema da pandemia. Mas, obviamente, não se vê afetado por tudo o que está passando. Y Ángel, ¿me dejas complementar algo Sí. más con lo que decían? Creo que también toda esta situación, mirada desde el punto de vista de la gestión, la eficiencia, la productividad, como nos dio la oportunidad de tener que revisar cómo seguíamos, porque el contexto de repente cambió, el negocio cambió, el comportamiento del cliente cambió. Sí. También creo que todos tuvimos una oportunidad muy grande como de revisar hacia adentro lo que estábamos haciendo, lo que íbamos a hacer, repriorizar, como poner foco, y todo eso fue en tiempo real, online, mientras nos estábamos reorganizando, aprendiendo, en el medio de incertidumbre, porque finalmente todo esto fue con mucha incertidumbre, con lo creo que hay un gran aprendizaje detrás de todo esto, ¿no? Más allá de como los números finales que den estos indicadores, hay un aprendizaje que podemos rescatar todos, en lo personal y en lo organizacional también. Sí, yo los escucho a ustedes, lo que me produce, por lo menos esta respuesta, es que en gran mayoría el hacer las reuniones eficientes, tener en el centro a las personas, escucharlos también y tener claridad de lo que tienen que ejecutar, cómo ejecutarlo, creo que fue clave en el caso de ustedes, por lo menos por lo que yo estoy escuchando, ya que de buena manera no se vieron afectados en gran mayoría la continuidad de los proyectos, como decían ustedes.
Así que mis felicitaciones por eso. Elson, en tu opinión, ¿los equipos de trabajo tradicionales se vieron en mayor o menor medida afectados con el tema del teletrabajo con los en versus a los equipos ágiles? ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles crees que son las buenas prácticas para mantener esta cohesión y una buena gestión en estos proyectos? Nosotros trabajamos com marco ágil, tradicional, híbrido. E eu creio que mais allá do que a metodologia que estamos ocupando, que pode variar, depende da natureza do projeto, do desafio, do momento. Creio que o grande câmbio que houve aqui foi no comportamento das pessoas. Não? Por exemplo, eu vejo que as pessoas estão muito mais comprometidas, protagônicas com as coisas que estão acontecendo, não que não eram antes, mas você vê de forma mais destacada agora. Isso foi fundamental para garantizar o êxito do projeto e independe, de novo, de que metodologia estamos ocupando. Então, isso eu creio que foi a parte fundamental. Em termos de buenas práticas, assim, eu vi algumas. Por exemplo, estabelecer, foi o que eu comentei antes, estabelecer acordos ao início do projeto, reforçar a parte de governo, dado que todos estão trabalhando de forma remota. Também a parte de comunicação, cercania com os equipos. Então, se isso genera, as pessoas se sentem mais seguras de alguma maneira, mais cerca e facilita a comunicação, não? Porque qualquer imprevisto que pode surgir, as pessoas todas estão ao tanto do que está passando, então tu logra reaccionar uma situação de crise de uma forma mais fácil, não? Isso é importante. Además de esto, ocupar ferramentas de planificação, como Planner, criar um tabuleiro de atividades e compromisso para facilitar o seguimento das coisas. E um tema super importante é não olvidar de celebrar os êxitos. Às vezes, nós, quando estamos na oficina, é mais fácil, né? Tu levanta e conversa com as pessoas, mas a hora de forma remota é importante reservar um espaço aí para celebrar os êxitos da equipe. Muy bien. Laura, ¿y en el caso de ustedes? ¿Qué opinan? Mira, bueno, nosotros también en nuestro caso creo que como la mayoría de las organizaciones, no tenemos disociados los mundos, ¿no? De lo tradicional, lo ágil. Creo que hay un poco de todo, ¿no? Y como cualquier fenómeno es un continuo y estamos en distintos niveles de madurez, de cambio, hay matices, hay grises, ¿no? Entonces, eso hace también como más divertido este desafío porque finalmente los equipos en una organización trabajan juntos en un ecosistema y en algún punto da igual como la metodología que están usando, lo importante es que estén conectados, ¿no? Y digo conectados antes que sincronizados en tiempo, ¿no? Como que incluso es más relevante que estemos comunicados, que hablemos, que entendamos, y después el segundo paso es, ok, ahora sincronicemos el trabajo. Obviamente, como decía Elson, hay una cantidad de cosas que la virtualidad nos quita, que yo extraño personalmente mucho, ¿no? El café, el pasillo, la conversación informal, la que surge espontáneamente, porque eso le da un movimiento como al trabajo muy particular, que la realidad es que, siendo sinceros, estar como en la compu, acá sentados en algún lugar en tu casa, no te lo da, ¿no? Pero también es cierto que emergieron como otras formas de esa humanidad, de esa emocionalidad que necesitamos, y que tiene que ver mucho con entender, con tratar de redefinir formas de acordar cosas. Nosotros sobre la marcha fuimos viendo que las reuniones por las herramientas tipo Teams, Zoom y demás, se volvió como la única forma de conversar, y de repente, bueno, pero te llamo por teléfono, ¿no? O sea, hagámoslo más como tal vez no tan estructurado, como desestructuremos esto de las agendas, y de a poquito uno se van reinventando formas, ¿no? Para manejarnos, para mejorar nuestras relaciones, y obviamente para minimizar el impacto en el trabajo, buscando también balancear esto con el resto de la vida, que ahora está como todo junto, ¿no? Mezclado, lo doméstico, lo laboral, está todo junto, la familia, con lo cual, o sea, yo creo que no es que alguno se haya visto más o menos impactado de los tipos de proyectos, y lo que sí creo es que
definitivamente el estar trabajando así dio lugar a que aquellos que estaban más resistidos con incorporar prácticas de agilidad, las pudieron como empezar a tomar, a recibir un poquito mejor, porque este contexto es como que dio más lugar a eso, ¿no? Pero insisto, Sí. no desde la metodología en sí, sino esto de colaborar, de tener confianza que el otro está trabajando del otro lado, ¿no? Como los valores que hay detrás de la agilidad, no la metodología en sí. Ujú. Claudio, ¿y en el caso de BCI? Bueno, es muy similar a lo que comentan tanto Elson como Laura. Uno de los desafíos principalmente es cómo mantenemos la conexión. Eh, ¿Y por qué la conexión? Porque como decía Laura, el ser humano es de piel, es de vernos, es de conversar en el pasillo, de contar el problema de manera inmediata, o de tomarnos un café para poder sacar o solucionar algunas diferencias, e incluso para buscar alguna mejora. Yo creo que eso ha sido lo más desafiante y más que corporativo, creo que ha sido a nivel personal. El banco hace muchos años que tiene al centro a las personas y con eso nosotros veníamos trabajando remoto, pero no full remoto. Entonces implementamos estas cosas y a nivel de proyecto no se vio un impacto. Teníamos bastante, pese a que hay proyectos tradicionales, ocupamos muchas prácticas ágiles. Tenemos las reuniones diarias, tenemos nosotros tenemos reuniones semanales con el equipo. Lo que sí tuvimos que ir incorporando y ir modificando era un poco lo que decía Laura, es cómo esas reuniones semanales de equipo ya no eran de trabajo, sino que eran de Claro. conexión, eran de saber cómo estamos, de qué dificultades tenemos, de más allá de lo laboral. Y creo que en ese sentido, los líderes tuvimos un desafío súper importante de cómo generar esa conexión sin pasarnos a lo laboral. Que creo que a veces es muy difícil cuando tú estás metido en una vorágine de proyecto. Se da que algunos líderes son de cómo estás y cómo está el proyecto. No, el cómo está el proyecto lo puedo ver después. Quiero saber cómo estás tú, quiero saber qué necesitas, y el qué necesitas no necesariamente de si necesitas que hable con alguien del trabajo, qué necesitas en lo personal. Ese yo creo que reforzó nuestra cultura eh, centrada en las personas, reforzó nuestro trabajo de la confianza, creo que lo que dijo la Laura es súper clave, cómo confiamos en los equipos, cómo confiamos en las personas que no son de nuestro equipo. Pues muchas veces uno empieza a generar la confianza de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo Exacto. empiezas a confiar también en terceros, en proveedores, en empresas relacionadas? ¿Cómo empiezas a transparentar lo que estás viviendo? Porque eso también te conecta. O sea, el saber que, en nuestro caso, el saber que mi hijo de 5 años tiene una clase de inglés a las 10 de la mañana y que todos sabemos que un niño de 5 años es muy difícil que agarre su computador, se conecte a la clase de inglés y le ponga atención, y darle ese espacio a la persona para que se lo tome, pueda tener esa clase con su hijo, tenga la tranquilidad de que finalmente no la vamos a estar invadiendo en ese espacio, también genera una retroalimentación, como decía Elson, de las personas, un mayor compromiso, genera mucha mayor conexión. Eh, Creo que todos al principio vivimos el robo de la agenda. Sí. Nosotros trabajamos con la agenda abierta, pero los primeros días casi al baño con el celular, o sea, así como poniéndolo coloquial, eh, pero después ya eso se empieza a regular, empezamos a generar acuerdos, como decía Elson, cómo nos bloqueamos algunos espacios incluso para tener pausas saludables, cómo podemos bloquearnos algunos espacios para hacer nuestras labores domésticas, porque el día a día nos lleva mucho más allá de lo laboral. Y querámoslo o no, cuando la persona está comprometida, no es cuando tú le estás necesariamente pagando su sueldo, sino que tú cuando también hoy día le estás dando estas otras ventajas, esto de que puedas confiar en él. Lo hemos visto con los millennials, tuvimos un cambio súper importante de que ya el sueldo no se valora tanto, de que el bono no se valora tanto, sino que se valora el tener mi espacio para trabajar, el tener mi espacio para ir a jugar a la pelota, el tener mi espacio para ir a tomarme una cerveza con los amigos, a tomarme el café, y que esos espacios también, cómo los modificamos y cómo los transformamos para ponerlos a beneficio, por llamarlo de alguna forma, de las corporaciones. Creo que el desafío está más en lo humano. Creo que las tecnologías,
como decía Elson y Laura, hoy día yo creo que casi todas las organizaciones las tenemos. Nosotros hace años que te ocupamos distintas suites para poder conectarnos, pero el tema humano es el que te cambia. El, antes en el pasillo te enterabas de algunas cosas, como decía Laura. Hoy día o te tienes que acordar para decirlo en la reunión, o en realidad ya dejó de ser tema. Y eso Claro. podría afectar de una manera distinta. Pero yo, la verdad, estoy bien contento en cómo lo ha trabajado el banco, estoy bien contento cómo lo trabajó mi equipo, mis pares, la corporación completa, porque querámoslo o no, la incertidumbre de, más allá de lo laboral, la incertidumbre de cómo está mi familia, de cómo están mis amigos, de cómo está el entorno a nivel de salud, también te genera una guata apretada mucho mayor de que si un proyecto sale o no sale. Y creo que eso es lo importante, de cómo saber si tu entorno y tú estás bien. Estando bien, yo creo que lo demás se va a dar por añadiduras, o sea, de manera fluida. Sí, o Sí, sea, dale, Laura. Ángel, discúlpame, que finalmente esto es como que pateó el tablero y nos hace mirar desde una perspectiva distinta a todos, ¿no? Entonces, cuando uno cambia la forma en que mira las cosas cambian. Yo estoy una Exacto. convencida Sí, de exactamente. el foco, las prioridades, la manera, lo que importa, ¿no? O sea, de repente es como que todo se nos puso en jaque, ¿no? Todos nuestros modelos, nuestra organización, en el ámbito que lo llevemos, yo creo que tenemos ejemplos claros de esto, y la organización, el equipo, el proyecto es una cosa más dentro de algo mucho más grande que nos está pasando, ¿no? Entonces, creo que darnos cuenta que tenemos tantas cosas en común, y que en la vorágine de nuestro trabajo, ¿no? Que estamos a full, que el proyecto, la fecha, la entrega, la review, lo que sea, a veces como que se nos olvida, o la dejamos ahí medio como en un costadito. Esto otra vez nos puso en la tierra eso, que lo que nos conecta son cosas mucho más fuertes, ¿no? Y finalmente yo creo que nos merecemos como un reconocimiento a nosotros mismos, porque todos, cada uno en su situación, eh, atravesó 6, 7, 8 meses muy particulares. Creo que nadie jamás imaginó que íbamos a estar en esta situación así. Es global, o sea que no es que es para algunos, esto es para todos, y lo estamos haciendo, ¿no? O sea, como que creo que nos merecemos ese reconocimiento nosotros de, bueno, lo estamos, avanzamos, pasamos, esos 8 meses ya pasaron, Sí. ¿no? Exactamente. Sí, y Y, reforzar un ujú, poco, Ángel, sorry, lo que decía Elson, el espacio para reconocerse. Eh, exactamente. yo creo que, bueno, nosotros también tenemos plataformas de reconocimiento, pero el cuando lo haces cara a cara, o sea, el hecho de reconocer la importancia del otro, sea en lo que sea, también te genera una conexión mucho mayor. Y creo que es clave para poder desarrollar el futuro no solo bancario, ni de proyectos, ni de ningún aspecto, sino que es reconocer en el otro cuando estamos avanzando, y también ser un poco humilde y más autocrítico cuando cometemos errores. Creo que eso también te va generando la conexión completa. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, claramente el tema de reconocernos entre nosotros y alentarnos también, creo que ha sido clave dentro de toda esta situación que hemos estado viviendo. Personalmente, yo estoy trabajando con dos equipos bastante grandes en temas de gestión de proyectos, y tengo un personaje que es muy divertido, que todos los días nos manda a todos que tengan un feliz día, y ya es como que todos partimos bien y todo sale bien y nos reímos todos. Entonces, creo que es clave el tema del positivismo, como dicen ustedes, de estar coordinado, de tener esa buena onda también de cara a lo que se viene en conjunto para efecto del trabajo. Y dado que también la banca hoy día está inmersa en una transformación digital, Laura, me gustaría preguntarte, siguiendo la misma línea del tema humano, ¿ya? ¿Qué implicaciones a nivel humano ha tenido este proceso de transformación digital en la gestión? ¿Y cómo podemos medir esto en resultados para la organización y para los clientes internos también que tenemos dentro de la organización? Bueno, ahí me voy a animar como un poquito a hablar de, no solo pensando en la industria financiera, sino también aportando nuestra experiencia, ¿no?, en el negocio de retail, como ustedes saben, en el grupo Falabella. Yo creo que esto se trata justamente de eso. Prefiero hablar como de una transformación humana y digital.
y en ese orden, porque creo que en este caso el orden de los factores sí altera el resultado, ¿no? Finalmente la transformación, el cambiar, tiene que ver con resetearnos, con salir de la zona de confort, de lo conocido, con ponernos en un modo de aprender, con aceptar el error, ¿no? Con esto que Claudio decía, la humildad de aprender, la humildad de saber que no sé, que me puedo equivocar, que voy a experimentar, que lo que funcionaba ayer tal vez hoy no funciona, ¿no? Y cambiar la perspectiva desde donde mirás estas cosas o desde donde te parás para tomar esta nueva forma de hacer las cosas, trasciende un framework, la metodología, que te lo tomes prestado del mejor, el que mejor lo hace, o de la mejor historia, ¿no? Como que es armarlo desde uno mismo, y creo que es muy relevante finalmente entender que sobre lo que tenemos que trabajar, lo que hay que transformar son las cabezas, los corazones, ¿no? Las conexiones que tenemos en la organización. Y respecto de cómo medirlo, creo que todo este cambio encarado desde el punto de vista humano también empieza a poner en la mesa un tema de propósito muy fuerte, ¿no? El para qué hacemos las cosas, que también estuvo muy cuestionado con toda esta pandemia, toda esta situación revolvió el para qué hago esto, qué tengo que hacer ahora, por qué lo hago así, ¿no? Entonces de repente se habilitaron conversaciones muy relacionadas con algo más grande, algo que te trasciende, y cuando vos te sentís parte de algo más grande que tu metro cuadrado, entonces ahí el tema de medir y de controlar y de los resultados también empieza a cambiar, porque no medís para controlar que alguien esté haciendo algo, porque vos ya tenés que confiar que lo esté haciendo, ¿no? De repente esto pasó a primer plano, entonces medir empieza a verse como para entender y aprender. Y yo creo que ahí también hay una clave muy grande relacionada con, bueno, midamos cómo nos fue, no para decir que lo hicimos mal, sino para ver cómo lo tenemos que hacer distinto o mejor para que funcione, para dar una mejor respuesta a nuestro equipo, si mirás, no sé, índices relacionados con el trabajo específico de un grupo de personas, a nuestros clientes, si estás mirando indicadores de negocio, ¿no? O indicadores de SLA, de procesos internos, lo puedes llevar como a distintos ámbitos, pero finalmente es mirar cómo te fue, entender eso, cuestionarlo, repreguntarlo, ¿no? Hacer como muchos doble clic, muchas preguntas sobre eso y evaluar si estabas en la dirección correcta y seguir hacia ahí, o recalcular, que creo que es lo que estuvimos haciendo todos en estos 8 meses finalmente, ¿no? Con el input de los clientes, con el input de los equipos, bueno, pero creo que es un buen momento para dejar de ver como el medir por el controlar solamente, ¿no? Como que eso medio ya pasó de moda. Ahora medir es importante para otras cosas, ¿no? Es como para mantenerte en línea con lo que hace falta, para dar una mejor respuesta. Eso, y en el caso de ustedes, ¿cómo lo ven? Mira, eu coincido plenamente com o que comentou Laura. Para mim, o tema de transformação digital passa por desenvolver uma cultura digital, ¿no? E isso tem total que ver com o câmbio e a transformação das pessoas. Então, desenvolver competências que não temos, desenvolver habilidades que não temos, ter uma cultura verdadeiramente digital interna, primeiro, antes de pensar qualquer coisa hacia os clientes. Isso é algo que hemos hecho ultimamente. A área de cultura, como partner aqui, tem desenvolvido programas de mobilizadores digitais, por exemplo, que têm por objetivo incentivar as pessoas a pensarem em coisas mais simples, processos mais fluidos, experiências distintas para os clientes, sempre pondo o cliente no centro das decisões. Isso ha resultado bem, mas aí tomando o ponto de novo de Lara, eu creio que aqui é super importante evaluar, e as pessoas têm um rol fundamental nesse processo. Então, essa transformação da cultura interna é fundamental para pensar qualquer outra coisa que tenha que ver com o processo de transformação digital. E aí, pensando em como medir isto, mira, temos, obviamente, conversando com as pessoas através de encuestas, de conversações, de percepção também, tanto das pessoas, dos colaboradores, dos clientes. Há distintas formas de medir.
Nosotros aquí medimos por a adopción de los canales, como esto está evolucionando, qual o nível de transacionalidade que temos nos canais, enfim, hay distintas formas de medir esto. Gracias. Claudio, ¿y en el caso de BCI? Bueno, yo creo que estamos todos en la misma. O sea, la primera transformación es la cultural. O sea, si no nos transformamos nosotros, es difícil transformar, como decía Elson, hacia afuera. Primero tenemos que entender qué cambios necesitamos nosotros, cómo nosotros también vamos incorporando capacidades digitales. Y lo otro es cómo dejar de ver al cliente, por llamarlo de una forma, como un ente extraño. Si uno si uno lo analiza, nosotros también somos clientes. O sea, nosotros tres estamos en la banca trabajando y yo me atrevería a decir que los tres o los cuatro contigo, Angélica, tenemos una cuenta corriente, esperamos vivir alguna experiencia frente a alguna interacción con los bancos o con cualquier industria de una manera distinta a la que estábamos viviendo. Entonces también a veces es colocar ese deseo en pos de lo que estamos colocando como desafío. La medición por medir no nos sirve. La medición por controlar, como decía Lau, creo que también pasó de moda. Nosotros hablamos del medir para facilitar. Cómo vamos aprendiendo a partir de lo que estamos midiendo. Y cómo medimos de punta a punta, cómo medimos desde cómo nos está percibiendo el cliente a cómo estamos haciendo las cosas. Entre medio, cómo están comportándose los procesos, las interacciones, etcétera, para poder hacer un viaje, por llamarlo de una forma, completo del cliente, donde él sea capaz de tener en su mano lo que está pasando y pueda saber lo que está pasando, pueda conocer en qué está su proceso. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la transformación digital es cómo se transparenta el proceso completo de punta a punta, ¿no? Cómo dejamos de esperar, por llamarlo de una forma, alguna interacción, como sino que llevamos esa interacción al cliente, cómo permitimos que el cliente tenga esa interacción. Pero para eso, lo primero es lo que decían tanto Lau como Elson, cómo cambiamos nuestra cultura, cómo entendemos que antes lo podríamos haber hecho súper bien, pero ahora hay que hacerlo distinto. Lo que hicimos antes y que nos hizo a veces exitoso, no nos sirve. Y como decían, muchos dicen, transformarse en el éxito a veces es más difícil, porque tú te quedas con la conformidad de si lo he hecho bien, ¿por qué cambiar? Claro. ¿Ya? Y ahí viene lo que decía Lau, de poder hacer ese cambio y decir, lo he hecho bien, pero ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué tengo que hacer distinto? Porque si no, vamos a quedarnos pegados en un loop donde no vamos a salir de mirarnos el ombligo, ¿ya? Hoy día, la industria financiera en particular ha tenido que cambiar muchas cosas. O sea, hoy día vemos las fintechs, cómo están metiéndose de manera fuerte, las startups, cómo empiezas a trabajar con el ecosistema, cómo empiezas a aprender del ecosistema, cómo empiezas a aprender de otras industrias, ¿ya? Por lo general, yo te diría, hace 10 años atrás, los bancos mirábamos los bancos. Sí. Las retail miraban los retail, los supermercados miraban los supermercados, y ahora no, ahora estamos mirando en la industria completa, porque hay muchas prácticas que las podemos también llevar a las distintas industrias. Pero para eso, lo principal es entender que tenemos que hacerlo de una manera distinta. Entender que nosotros tenemos que pararnos frente a los desafíos de manera distinta. Hay cosas tan simples. Hoy día necesitamos conocer cuál es la estrategia desde el gerente general hasta la última persona que trabaja en el banco. Porque si no entendemos la estrategia, no entendemos para qué hacemos y no entendemos cómo poder aportar. Y creo que las personas han demostrado que tienen mucho que aportar en esa línea, que tienen mucho que desafiar incluso las decisiones que estamos tomando. Porque al final son clientes. Exacto. Buen punto. Claudio, y siguiendo contigo, ¿qué crees tú que son estas nuevas oportunidades que se han abierto para los equipos de gestión? ¿Cuáles crees tú que son los próximos desafíos que tenemos? O sea, a nivel técnico, yo creo que se abran hartos desafíos. A nivel de gestión es cómo hacemos este link con la estrategia. Yo creo que la parte básica o los primeros tiempos de la gestión de proyectos estaba pensada en
cómo yo agarro un requerimiento y lo termino. ¿Ya? Pero ahora es cómo este requerimiento, cómo este pedido, cómo esta visión genera un valor completo a la corporación. ¿Ya? Y eso nos da una mirada distinta, nos da en entender qué es lo que queremos hacer, entender lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Para poder eso ponerlo a disposición de los distintos proyectos. Y a nivel humano, creo que nos desafía al constante cambio. O sea, refuerza, yo creo que se hace mucho más potente que lo único estable es el cambio. O sea, si no entendemos eso y no somos capaces a nivel técnico de reinventarnos, de adquirir nuevas capacidades, de leer, de entender, de esto mismo que estamos haciendo nosotros, de compartir distintas experiencias para poder aprender del otro y también entregar al otro. ¿Ya? Pues, creo que también es muy importante ayudarnos a poder ver qué he vivido yo en lo positivo y en lo negativo, porque eso va a facilitar que todos crezcamos. Y creciendo todos vamos a ir evolucionando en distintos aspectos, en lo técnico, en lo metodológico, en lo humano, en lo corporativo. Y creo que ese es un gran desafío de cómo hacemos algunas veces cosas que antes eran muy restrictivas, muy poco conocidas para el entorno, un poco más visibles. ¿Cómo compartimos esa experiencia? Laura, ¿y tú qué opinas? Coincido con Claudio, obviamente. Yo creo que los desafíos que tenemos todavía por delante siguen siendo relacionados con desafiar la adversidad, con no quedarnos paralizados con esto, con seguir desarrollando esta capacidad que de repente tuvimos que poner todos ahí bien en el frente, de ser más conscientes de las limitaciones y también hacer con eso, ¿no? Porque finalmente todo no lo podemos, de repente el mundo cambió globalmente, y bueno, y como todo sigue, creo que la agilidad se pone en otro plano para todos, para los que ya estaban transitando la agilidad en algún nivel de desarrollo, y para los que no, porque lo que te propone es justamente desarrollar una disciplina, una capacidad de trabajo, una cultura, un pensamiento orientado a cosas simples, como decía por ahí Elson Claudio, cosas con ciclos más cortos, cosas más pensadas en experimentar y probar, y ver si funcionan, y no como hacer las cosas perfectas, porque en realidad lo que esto nos demostró es que a veces no necesitas ni lo perfecto, ni tenés el tiempo para esperar a llegar a eso, ¿no? Entonces, que es mejor ir tanteando, ir viendo cómo va la cosa, y recalculando, reajustando sobre la marcha, ¿no? Porque la incertidumbre que hay ahora tampoco te permite hacer mucho más, ¿no? Entonces, No. muchos procesos organizacionales se han visto como desafiados por esta situación, y yo creo que la agilidad ahí tiene una oportunidad de ser aplicada en el más grande de sus sentidos, y no solo mirando la metodología de trabajo que usa un equipo de desarrollo, ¿no? Como que si alguien todavía cree que solo se trata de la forma en la que trabaja un equipo de desarrollo, no está entendiendo todo el valor y todo el jugo que le podemos exprimir a una disciplina de trabajo ágil y a la agilidad entendida como realmente una manera de trabajar distintos en una organización. Elson. Excelentes pontos, né? Também estou 100% obviamente de acordo com eles. Quizás complementar aqui que, na verdade, as oportunidades estão... Eu vejo que não há mais profissionais TI, profissionais de negócio, conhecimento técnico, como comentou o Cláudio. Para mim aqui, creio que, aí uma opinião, assim, eu creio que a oportunidade estará para quem vai ter um perfil mais empreendedor, pessoas que são criativas, resilientes, que tenham a capacidade de mobilizar as pessoas. Creio que esse espírito é o que quizás vai prevalecer, independente de ser uma pessoa que vem com um perfil mais técnico, que tem que conhecer o negócio, ou ser uma pessoa de negócio que tem que conhecer de tecnologia. Então, aqui, o hecho de desenvolver aqui como se for uma startup de 5.000 pessoas, creio que é o grande desafio que temos agora. Yo creo que es muy... Dale, Lau, sorry. Que complementando eso, fíjate que de repente hablamos como desafíos organizacionales, desafíos de lo técnico, desafíos desde la disciplina, pero hay un desafío también como de reconvertir y de ayudar a toda nuestra gente con herramientas
que son las que necesitamos en este contexto, ¿no? Porque algunos lo tendrán más natural, esto de la resiliencia, la motivación, la capacidad de movilizar, pero también creo que como líderes tenemos que ayudar a nuestros equipos a desarrollar todo eso, ¿no? Y a fortalecerlo, a potenciarlo, a explorar dónde está y sacarlo para que nosotros también seamos parte del proceso de aprendizaje de otros. No, no es menor el punto que decía Elson. Exactamente. No, Importante. no es menor, y No es creo que menor. es muy relevante. O sea, es como la gente de negocio empieza a hablar de tecnología y cómo la gente de tecnología empieza a hablar de Habla negocio. de negocio. Entonces, Exactamente. en nuestro caso ha sido muy gratificante ver cómo los comités de dirección, que es de nuestra alta gerencia, ya entendemos cuando hablamos de un apps, de un microservicio, de un API, y ya vamos entendiendo el concepto, y no lo hablamos solo porque TI lo repitió muchas veces, sino que es porque ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Sí. Ya entiendo el valor que puedo generar a partir de tener esas capacidades. Y creo que es muy importante que también el área de tecnología entienda que esas capacidades tienen que estar a disposición de los negocios y no a disposición de un proyecto. Cuando dejamos de ponerla a disposición de cómo saco este proyecto y lo veo como más global de cómo pongo esta herramienta a disposición del negocio, simplifico enormemente los procesos de cara al cliente. Sí, eso es una gran verdad. Bueno, vamos a hacer preguntas que el público nos ha enviado y creo que una ya está de cierta manera un poco respondida con todo lo que ustedes han dicho en esta sesión, pero de todas maneras la voy a nombrar, que es de Cristiano Ortega, y dice, ¿cómo funcionando con la metodología ágil en estos tiempos de trabajo ha resultado todo? Yo creo que ha Es resultado bien. abierta, Sí. ¿sí? Yo creo que ha resultado súper bien. Creo que el haber tenido prácticas y contar con herramientas que te ayuden a esas prácticas ha permitido que fluya de manera normal, sin desconocer que, como hemos comentado varias veces, al principio tuvimos un caos interno y a nivel humano y organizacional de, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Antes estábamos todos en la misma mesa. Bueno, pero ahora podemos hacer una meet entre todos, solucionado el tema. Y ir generando esos cambios, pero el ser humano de por sí, frente a esto, muchas veces primero se contrae y luego empieza a abrir un poco el espectro. Entonces, creo que ha funcionado bien, sin desconocer que los primeros días, eh, yo creo que todos veíamos como un gran problema de cómo vamos a hablar, si yo tenía una reunión con él, y cómo se van a conectar todos, y funcionará el internet, no funcionará el internet, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿quieren responder Laura o Elson o seguimos con la siguiente pregunta? Yo creo que, bueno, que conversamos de eso, creo que no fue afectada la agilidad en particular, o sea, los equipos que trabajaban de una u otra forma se vieron afectados por un cambio en la manera en la que estaban trabajando, pero independiente de la metodología, ¿no? Y al contrario, creo que se puso sobre la mesa una oportunidad muy grande de empezar a hacer agilidad, en aspectos que tal vez no están relacionados incluso con los proyectos específicamente, con lo cual Exacto. si alguien tiene dudas todavía, o sea, creo que acá los cuatro les podemos dar confianza, transmitir confianza de que se animen a dar un primer paso, ¿no? Que no nos lleva como al final, pero nos mueve de donde estamos. Claro, que se puede por lo menos. Claro. Sí, sí. Elson, yo creo que esta pregunta va a ser para ti, porque de cierta manera tú lo has dicho en toda la sesión. Es de Hernán Vázquez y dice, ¿existe o cuál es la experiencia de llevar un banco en su total a la agilidad? Mira, dale, Elson. Não, perdão, mira, aqui é um pouco do que comentei, assim, essa transformação passa por também preparar as pessoas, né? No fundo, não adianta pensar em agilidade sem que tenhamos aqui pessoas capazes e habilitadas para ser isso. Então, esse processo de transformação involucra, además de los equipos, ter objetivos claros, como comentou Cláudio, ter uma mirada desde do comitê executivo hacia as pessoas que estão aí dentro das salas, executando os projetos. Para mí pasa por esto. Sí, y algo, Ángel, importante para resaltar y creo que compartir como experiencia es que no deja de ser un proceso.
no es que hay un plan perfecto y que un día llegás a algún lugar y dices, ay, ahora soy ágil. Es un proceso que hay que vivirlo con los mismos conceptos y premisas de la agilidad. Entonces, seguramente creo que no debe haber una organización en donde esto haya sido súper orgánico y prolijito, ¿no? Y estructurado. Esto más bien es en varios frentes, avanzando a poco, trabajando estos temas que mencionábamos, más humanos, más de competencias humanas, de cambiar la forma de pensar, también viendo temas de tecnología, o sea, no solo pensando en que la agilidad está en la tecnología, ¿no? Porque la agilidad pensada en una empresa implica que hay un montón de gente que tiene otras funciones en la organización y que es ágil no porque usa una metodología de Scrum o de Kanban, sino porque está orientada al cliente, porque hace análisis basados en datos, porque piensa las cosas simples, porque se anima a recuestionarse, a poner como unos espacios para reflexionar y pensar, che, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor, distinto, ¿qué podemos cambiar? ¿No? Y ahí cuando habilitas esos espacios es donde empezás a llevar la agilidad a otra escala, ¿no? Y la sacás solamente del equipo de desarrollo, que creo que es por donde todos empezamos, ¿no? Pero una organización ágil implica una organización que piensa distinto, que está toda orientada al cliente, que tiene un propósito claro, que todos se sienten parte de ese propósito y que están trabajando en pos de eso, que no es que yo estoy en mi proyecto. Yo estoy haciendo algo que es para un proyecto y que es para la organización y que es para el cliente, no esto de trascender, de dejar otra huella y de aceptar que en cualquier momento puede haber alguna situación que te lleve a volver a repensar y volver a empezar el ciclo, ¿no? Más allá de tu función. Bien. Uno de nuestros participantes, que se llama Patricio Ramírez, nos ha enviado una pregunta por el QA y nos dice, hola, me presento Patricio Ramírez, jefe de proyecto. Les consulto si creen que este empuje de transformación digital sobre la forma de trabajar de los equipos de proyecto se mantendrá en el tiempo o solo pasará a ser una moda por el tema de la contingencia y posterior a esto volveremos a una normalidad en la forma de trabajar como la vivíamos antes. Abierta. En lo personal creo que se va a mantener, ¿no? Sin desconocer que creo que van a haber organizaciones que van a volver a la normalidad. Pero los que tienen una visión más de largo plazo y una visión más transformacional y más centrada en las personas, creo que nos hemos dado cuenta de que este modelo funciona, que muchas veces nos ayuda en muchos aspectos y genera varios beneficios, tanto humanos como organizacionales. En el caso de BCI, o sea, nosotros hoy día mantenemos esta forma de trabajar, la vamos a continuar y creo que va a ser un gran desafío en lo humano y de las personas de seguir demostrando que esta forma funciona. Lo voy a poner coloquial, si después en el futuro empezamos a ver que las personas en realidad no están desarrollando su trabajo, están tomándose el tiempo para hacer otras cosas, o no están dando lo mismo que dieron hoy día, claro, finalmente nosotros mismos vamos a obligar a tomar una decisión de un paso atrás. Pero creo que depende de nosotros y creo que las organizaciones entendieron que se puede hacer. Tuvimos una prueba de concepto para la crisis social y creo que la pandemia nos llevó ya al delivery continuo. Exacto. Tenemos dos preguntas más y en pos de tiempo son las que vamos a responder. Y la siguiente es de Sergio Bahamondes y dice, ¿cuánto tiempo creen que es la demora en poner al ritmo de trabajo que se tenía antes de la pandemia? ¿Y cuáles serían las claves de acortar este tiempo de espera? Mira, yo personalmente creo que en algunos casos, incluso compartiendo estos comentarios con otras organizaciones y con gente de distintas áreas, el tema del ritmo del trabajo creo que sí, a lo mínimo se sostuvo, y si no en algunos casos se incrementó, ¿no? En el sentido de que se está trabajando fuerte porque la situación también como generó un trabajo distinto, ¿no? Desde que estamos trabajando en casa no estamos haciendo exactamente el mismo trabajo que hacíamos en la oficina en todos los casos, ¿no? Porque hubo un trabajo nuevo que hacer, que fue todo esto del replanteo y de reorganizarnos. Entonces, yo creo que esto nos
nos dejó como con un ritmo de trabajo ahora bien acelerado, intenso, que además, como hablamos ya, se combina con todos los otros factores que cada uno vive en lo personal, lo doméstico, y me parece que desconectarnos de esto va a tener también su tiempo, ¿no? Como que el famoso New Normal, que no sabemos bien qué es, al menos yo no sabría definir qué es el New Normal, cómo será, no me animo ya a decirlo, lo vamos a ir construyendo también juntos, entonces creo que dependiendo de los planes, el retorno, lo que pase en el mundo, lo que pase con la cuestión sanitaria en sí, tendremos que ir midiendo, ir viendo, ajustando cómo volver sin perder las cosas que hemos ganado o trabajando así, sobre todo relacionados con la confianza, con la colaboración, con la empatía, ¿no? Como que volver a la oficina no sea perder todo eso que emergió, que apareció en la virtualidad. Y creo que lo que sí va a pasar definitivamente es que estos modelos de trabajo flexibles, como lo llame cada organización, definitivamente van a quedarse, ¿no? Me parece que ahora va a ser más difícil pensar que solo el trabajo lo podemos hacer en la oficina. Mira, aqui conectando também com a pergunta anterior, creio que não há volta atrás. No fundo, essa pandemia nos ha provado que, incluso foi o maior incentivo para a transformação digital. No fundo, muitas das organizações que não tinham isso em seu roadmap agora foram forçadas a pensar de uma forma distinta, a provocar essa transformação digital. Que para mim não há volta atrás, mas o perfil do consumo também cambiou bastante, né? Todo o tema de consumo de supermercado, que uno não vá mais fisicamente na tienda, agora as apps são dominantes no mercado, então o perfil cambiou, as empresas têm que pensar nisso, têm que pôr sempre o cliente ao centro, têm que pensar em o que podemos dar de melhor experiência e com qualidade para nossos clientes. Eu creio que dificilmente vai volver o novo normal, que sempre se comenta, pero va a ser muy distinto de lo que era antes. Bien. Y por último, tenemos una que dice, ¿cómo se ha abordado que esta nueva modalidad ha generado la sensación de los trabajadores de trabajar más? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ahí existe esa sensación de estar un poco más estresados los colaboradores? ¿Cómo lo han visto ustedes en sus organizaciones? Yo, como lo comenté en alguna parte, creo que al principio sí, pero creo que fue más allá de lo laboral, fue por un estrés también externo, de cómo nos cuidamos, de qué pasa si me pasa a mí, qué pasa si le pasa a mis padres, qué hago si pasa esto. Y creo que eso, quieraslo o no, te genera un estrés mayor. Sí siento que eso se ha ido compensando. Como lo comenté al principio, yo creo que todos vivimos el rapto de nuestra agenda, todos vivimos esta vorágine de querer saber en qué estamos, pero en el minuto que empieza a decaer, yo siento y creo que esta sensación, por lo menos lo que he visto yo, ha bajado notablemente, ¿ya? Pero no podemos desconocer que al principio, y yo creo que incluso yo, tuve un estrés mucho mayor, pero que estaba pensado en, eh, no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mis padres, en qué hago si les pasa algo. O sea, tú te empiezas a poner en todo esos escenarios que te empiezan a generar un estrés, y más aún cuando empezabas a ver que a gente que ya conocías o cercanos estaban viviendo lo que significaba la pandemia. Y eso, querámoslo o no, nos genera un estrés distinto, nos genera una preocupación distinta. O sea, el saber que tú tienes un familiar o que tienes un amigo que está internado, está hospitalizado, está conectado a un ventilador mecánico, obviamente te va a generar un estrés mayor. Y cuando uno se lo lleva al trabajo, es aún mayor, porque en el trabajo estás pensando en cómo está, cuándo saldrá. Con la dinámica que teníamos, no podíamos saber de él, se podía saber una vez al día. Entonces tú quedas con un estrés que es inevitable. Ahora, siento que bajando ya este nivel de criticidad de la pandemia, ese nivel de estrés también ha bajado considerablemente. Pero no hay que desconocer que creo que muchos, y me incluyo, sentimos ese estrés inicial.
Bueno, ya son las 10 de la mañana. Quiero agradecerle a nuestros panelistas. Creo que ha sido una conversación muy humana, primero que todo, muy buena. Creo que les ha servido a muchas de las personas que han estado con nosotros participando en esta reunión. Y nada, dejarlos invitados posiblemente para una próxima, porque no, es bueno conversar entre nosotros y saber qué es lo que nos está pasando. Y quiero a los participantes, antes que se nos vayan, quiero dejarlos invitados para nuestra siguiente sesión, que voy a mostrarles, que es básicamente, oh, se fue a blanco, un segundo. Ay. Se me fue a blanco, pero se los voy a comentar. Junto con la Bolsa de Comercio, el día 27 de noviembre a las 9 de la mañana vamos a realizar La Voz del Mercado 2020, en la que es un panel a alto nivel. Vamos a tener de moderador al Mercurio, analizando los desafíos y las principales conclusiones del estudio de La Voz del Mercado, en el que opinarán básicamente los principales actores del mercado local e internacional, y además, al igual que en los años anteriores, se va a reconocer a las 3 empresas con mejores gobiernos corporativos de acuerdo a la evaluación del mercado. Así que los dejo invitados para el 27 de noviembre a las 9 de la mañana, va a estar muy interesante también, y espero que alguna de sus empresas también estén nominadas. Muchas gracias a todos, un abrazo, cuídense, buen fin de semana, porque no los voy a ver. Así que gracias a todos, gracias a nuestros participantes, e insisto, la idea es que sigamos conversando y opinando y viendo todos los puntos en común que hemos tenido y ayudándonos entre nosotros. Les agradezco mucho, hasta luego. Gracias por la invitación, un gusto. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Que tengan buen día. Gracias. Buen Que día. tengan buen día. Chao. Chao, buen día.